Bueno, muy buenos días a todos. Quiero, primero que todo, darle un cordial saludo a la mesa principal, darle un cordial saludo a los representantes y senadores que nos acompañan en esta conferencia en el día de hoy, un saludo a nuestros invitados de fuera del país y a todos ustedes que están participando en esta conferencia que a su bolsa, la FIAP, la Bolsa de Valores, nos están dando una muy buena oportunidad de hacer una agenda académica muy interesante. Recordábamos en el desayuno que hace algunos años, cuando se hacían estas conferencias y a uno lo invitaban de conferencista, tocaba salir a recoger a las personas porque normalmente era más bien afuera que adentro del recinto. Yo creo que esta asistencia tan masiva muestra la importancia que viene teniendo el mercado de valores cada día más, la profesionalización de la actividad y la posibilidad que todos reconocemos de intercambiar experiencias y conocimientos en esta materia. Antes de empezar quiero señalar 4 hechos que me parece que son absolutamente relevantes para mirar lo que está sucediendo hoy en día. El primer hecho es que, como lo mencionó el presidente de la FIAP, el contexto global no termina de solucionarse. Creo que hace un año éramos mucho más pesimistas, ahora estamos como en una etapa de yo diría un poco un pesimismo controlado. El tema en Europa no termina de solucionarse del todo, los resultados económicos en Estados Unidos, si bien vienen mostrando mejoría, todos estamos esperando un poco que pase esta etapa electoral para que se puedan ver unos resultados mucho más claros a nivel de la economía americana. La economía china pues viene mostrando también un poco de desfallecimiento y todo eso ha tenido sin duda unos efectos reales en la economía real, en los precios de los commodities y sin duda ha afectado a los países emergentes y los puede afectar más en el futuro. Y si uno mira, llego al segundo punto que me parece absolutamente relevante, y es que todas las proyecciones que teníamos de crecimiento de la economía de la región y de la economía colombiana, pues también eran más optimistas. Hoy recibimos un resultado muy positivo, y es que el crecimiento del PIB en el segundo semestre estuvo alrededor del 4,8, 4,9%, y además empieza uno a ver cómo las obras civiles empiezan a tener una importancia muy grande, lo que puede presagiar un crecimiento mayor a lo que la mayoría de analistas estaban previendo, alrededor del 4,2%, que sin duda es un resultado muy positivo teniendo en cuenta todas las dificultades que tiene el mercado global y que tiene la región. Y el tercer punto, pues también realmente relevante, es que la actividad financiera, el sistema financiero en su conjunto, sigue mostrando resultados sumamente positivos, sigue presentando un dinamismo muy importante, cualquiera que sea el indicador que se tome. Si se toma el indicador de crecimiento de activos, de crecimiento de inversiones, de crecimiento de cartera, a pesar de que ha moderado un poco ese crecimiento, pues seguimos viendo, sin lugar a dudas, un sistema financiero sólido, dinámico y con suficientes recursos para acompañar el crecimiento de la economía, para acompañar las inversiones de nuevos agentes que están entrando al mercado colombiano y sin duda alguna también de los planes de infraestructura, de ejecución de infraestructura que requiere el país y que están en el plan de desarrollo. ¿Y cuál es el cuarto punto que marcó, por decirlo así, el último año de la actividad financiera? Y es que cuando en el año 91 se hizo lo que se conoció como la apertura
económica y se hizo la apertura financiera y la apertura del régimen de cambios internacionales, creo que hasta ahora estamos viendo realmente los resultados tangibles. Y es que en el último año no solo los intermediarios colombianos están acudiendo a hacer inversiones en el exterior, sino también estamos viendo una mayor presencia de inversionistas financieros internacionales en el país. Y eso, sin duda, refleja una confianza en el país, una confianza en la forma como se maneja el país, en las opciones que hay, en las oportunidades, y claro está, nos pone a los reguladores y a los supervisores unos retos muy grandes para no caer en lo que el presidente de la FIAP llamó como unos tecnócratas incompetentes que terminen cerrando las oportunidades o afectando la innovación. Esos son los grandes retos que tenemos los reguladores y los supervisores para lograr un buen balance entre la regulación, la supervisión y los nuevos productos que siempre van a aparecer en los mercados y sobre todo en un mercado en desarrollo como en el caso colombiano. Dicho esto, pues voy a presentar algunas cifras de lo que ha sucedido en el último año en materia del mercado de valores, cifras que refuerzan lo que le acabo de decir sobre la dinámica del mercado colombiano. Tal vez es lo primero, pues simplemente señalar es que, aunque la incertidumbre, como señalaba, pueda ser menor, hay un entorno externo complejo y se puede presentar en el futuro casos de volatilidad adicionales en la medida en que se vayan presentando las decisiones relacionadas, por ejemplo, con el salvamento de la banca española, cuando tengamos conocimiento mucho más claro de lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos, cuando se logren los acuerdos necesarios en Europa para resolver las incertidumbres que tenemos. Pero a pesar de todas esas incertidumbres, realmente el costo de capital del país sigue siendo o sigue mostrando una tendencia muy positiva. Los credit default swaps están en unos niveles bajos, estables, similares a los de la región. Creo que además las recientes emisiones hechas por Bancolombia, hechas por el Grupo Aval a nivel internacional, pues muestran la confianza y el interés de los inversionistas extranjeros de adquirir riesgo Colombia. La capitalización bursátil pues se ha mantenido bastante quieta en la región. Hablábamos ahorita, mientras nos tomamos un café antes de empezar la conferencia con varios de los presidentes de las firmas, que ojalá tengamos un repunte en lo que queda del segundo semestre y que podamos volver a tener una dinámica un poco más grande, porque lo que hay en este momento es un poco como una tendencia de calma. Capitalización bursátil colombiana alrededor de 66.87, ahí lo pueden comparar con otros países, destacando sin duda que Ecopetrol es parte fundamental de ese indicador. La evolución diaria del mercado accionario sigue siendo muy positiva, pues hay un aumento de 16.38 en términos reales frente al mismo periodo del año 2011. Y en Mila, que es tal vez uno de los fenómenos más interesantes que hemos tenido en los últimos años, pues el número de emisores sigue siendo, en los casos de los países Mila, agrupan un 63% del total de los emisores de las acciones de la región, lo que muestra la importancia que tiene esa iniciativa y de la cual voy a hablar más adelante. En cuanto a autorizaciones de bonos, pues también hay una dinámica buena. En los primeros 7 meses se autorizaron nuevas emisiones de alrededor de 4.7 billones y durante el año se han colocado 3.8 billones de bonos. Ahí está en el cuadro, pueden ver principalmente bonos ordinarios o algunos bonos ordinarios y subordinados. Son, digamos, los instrumentos financieros
predilectos y sobre los cuales se han hecho estas colocaciones. En materia de acciones, también hay, digamos, una disminución, como lo mencionaba, en el 2012 en cuanto a las nuevas emisiones y en cuanto a los montos colocados, pero de todas maneras sigue siendo montos de 1.8 billones de pesos. Aquí lo que muestro es que los comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas, siguen siendo el principal instrumento a través del cual se hace estas colocaciones de bonos, lo que muestra, digamos, la importancia que tiene la industria para el mercado de valores colombiano. Y como señalé al principio, pues acá hay algunas de la incursión de inversiones extranjeras en Colombia. Ahí menciono Banco Santander, la compra que se hizo de Corbanca de Chile, la compra de Correval por parte del Banco de Crédito del Perú, la reciente adquisición de Pactual del comisionista de Bolsa y Renta, la constitución de una compañía de financiamiento especializada en microcrédito canadiense que se llama Opportunity, autorizaciones que estamos haciendo oficinas de representación, seguramente antes de fin de año la entrada de lleno de Itaú como corporación financiera, y estamos trabajando en la autorización para el inicio de la actividad por parte de la RAIN Vial como nueva sociedad comisionista de bolsa en el país. Como ven, hay un gran movimiento, hay nuevos agentes, hay más competencia y tanto por parte del Ministerio de Hacienda como de la Superintendencia Financiera estamos convencidos que estos nuevos agentes pues van a dinamizar el mercado, van a traer mayor competencia, mejores servicios y, como señalaba, pues para nosotros constituye unos nuevos retos. A mí me gusta siempre presentar este cuadro, porque este cuadro, sobre todo para nuestros invitados extranjeros, lo que muestra es que estos resultados no son fruto no es fruto de un momento, sino es el resultado de un proceso que lleva ya varios años. En el 2005, el Congreso de la República hizo una reforma muy importante al mercado de valores y los resultados que estamos viendo en este momento es ese esfuerzo que se hizo en materia legislativa y que permitió que a lo largo de los años el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de Colombia hayan podido emitir con flexibilidad regulaciones que han permitido darle un mayor dinamismo al mercado y una mayor competitividad, todo dentro de siguiendo estándares internacionales. Ahí menciono mejoras en tema de oferta de valores, en la forma como interactúan los intermediarios, en los nuevos productos que hay hoy en día a disposición de los inversionistas, el importantísimo tema de las infraestructuras de mercado que voy a mencionar después. En el examen que nos hicieron el Fondo Monetario y el Banco Mundial fue tal vez uno de los temas en donde tuvimos un resultado sobresaliente, tanto en el tema de regulación como supervisión, como la forma como funcionan esas infraestructuras de mercado en Colombia, y el gran trabajo que se ha dado, sobre todo en materia de protección del inversionista y supervisión del mercado, al cual se le ha dado un impulso reciente, también con la ayuda del Congreso, con la última reforma financiera, en donde se dieron muchos más instrumentos a la Superintendencia Financiera para poder actuar de manera importante en esta protección de los inversionistas y la supervisión del mercado. ¿Esto qué nos ha permitido? En materia de supervisión, lo que nos ha permitido es priorizar nuestro trabajo, buscando mitigar naturalmente el riesgo sistémico, mitigar los posibles riesgos que puedan afectar todo el sistema, pero trabajando sobre todo en vigilar y asegurar la supervisión de los deberes de emisores e intermediarios,
el monitoreo de los mercados y el riesgo de las conductas, hacerle un mayor énfasis a todo el tema de supervisión basada en riesgos y lograr hacer un seguimiento individual y consolidado de agentes y su interrelación local y externa. Adicionalmente, quiero simplemente reforzar que hemos estado principalmente en los últimos 2 años haciendo un esfuerzo muy grande en materia de poder fortalecer la labor de la superintendencia en el tema de conductas, buscando precisamente que el comportamiento del mercado se haga dentro de unas bases de transparencia e integridad. Al principio del año tuvimos algo que yo considero que es como un examen final. Hacía muchos años no venía a Colombia, no se hacía un ejercicio que se llama el FSAP por su el nombre en inglés, que es el Financial Sector Assessment Program, que es una evaluación que hace el Banco Mundial, el Fondo Monetario, del sistema financiero en los países. Antes el FSAP se hacía o siempre se pensaba que era solamente para los países emergentes. A raíz de la crisis, ese ejercicio es obligatorio también para los países desarrollados, y lo que se hace es lo que ustedes están viendo en la gráfica. Por un lado, se miran temas de desarrollo financiero, por otro lado se mira temas de supervisión y de regulación financiera, y por el otro lado temas de estabilidad financiera. En el caso colombiano, los temas que se miraron en esta oportunidad en materia de desarrollo financiero fueron temas relacionados con mercado de capitales, para poder tener una visión de personas externas sobre cuáles son nuestros principales problemas, cuáles son las oportunidades que tenemos de mejora, y voy a mencionar algunas más adelante. El tema de infraestructura financiera, el tema de financiamiento de vivienda, y especialmente lo que se miró fue cómo potencializar la utilización de subsidios por parte del gobierno en el caso de otorgamiento o en el caso de financiación de vivienda de muy bajo costo y a las personas más pobres. Se trabajó el tema de inclusión financiera, que como ustedes saben es uno de los temas en los que el gobierno del presidente Santos viene trabajando de una manera muy activa, buscando que cada vez más colombianos entren al sistema formal financiero. Se hizo una revisión no muy profunda sobre sistema pensional, especialmente mirando las experiencias de las reformas recientes realizadas en Chile y Perú, y sí dedicamos muchísimo tiempo en mirar alternativas adicionales en materia de política macroprudencial y en la forma como se puede mejorar la supervisión de los conglomerados financieros, teniendo en cuenta que la naturaleza del sistema financiero colombiano pues estos conglomerados tienen una importancia muy grande. En materia de supervisión y regulación se miraron los sectores bancario, seguros, mercado de valores y además de proveedores de infraestructura, en donde fundamentalmente lo que se hizo fue comparar nuestra regulación y nuestra supervisión frente a los principales estándares internacionales. Eso da una calificación que digamos, ese documento y esa información, esa definición, todavía no se ha entregado de manera oficial a Colombia. Está en este momento en un proceso de revisión por parte de las entidades multilaterales, y además tiene un proceso en el cual se lleva finalmente al board del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y en temas de estabilidad financiera, lo que se hicieron fue stress testing del sistema financiero, en donde pues la buena noticia fue que cualquiera que fuera el escenario catastrófico que se usó para hacer estas pruebas, los establecimientos de crédito colombiano superaron sin ninguna dificultad esas situaciones. Como señalé, pues el antecedente previo al FSAP era en el 2005, es decir,
Había pasado bastante tiempo sin que se hiciera el ejercicio que además hoy en día pues tiene un efecto más, digamos, tiene unas exigencias mayores en la medida que la crisis lo que ha hecho es que estos estándares internacionales cada vez se hacen más exigentes. Adicionalmente, pues como lo señalo en el cuadro, pues era la primera vez que se hace una evaluación teniendo en cuenta la integración que se hizo de la Superintendencia Bancaria y de Valores. ¿Cómo nos fue? En líneas generales nos fue muy bien. En cuanto a mercado de capitales, pues hay un reconocimiento que el mercado de capitales colombiano se ha profundizado, se ha diversificado. En materia de vivienda hubo también un reconocimiento claro sobre el marco de regulación prudencial expedido en su momento, cuando a finales de los años 90 se dio la crisis de la vivienda y que se resultó en una ley expedida por el Congreso. Es una regulación que promueve de manera adecuada el manejo del riesgo y que, como lo señalaban los consultores que vinieron, ojalá hubiera existido en algunos países europeos y así seguramente no se hubiera, y americanos, y en Estados Unidos, y seguramente la situación del crédito hipotecario en esos países no hubiera sucedido lo mismo. En materia de inclusión financiera también un reconocimiento de que hemos mejorado bastante. Sin duda tenemos muchísimas oportunidades. El Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, está preparando y va a presentar a consideración del Congreso un proyecto de ley relacionado con las transacciones móviles, electrónicas, que pensamos es fundamental para seguir en este esfuerzo de inclusión financiera y que seguramente pues vamos a tener la oportunidad de discutirlo ampliamente con el Senado y con la Cámara. En materia de supervisión, tuvimos también, como señalaba, unos buenos resultados, temas como siempre que debemos mejorar, pero en general estamos cumpliendo estándares internacionales y las pruebas de estrés fueron positivas en la medida en que permitieron confirmar la resistencia, la solidez que tiene el sistema financiero colombiano y que algunas de las medidas que ya hemos tomado pues vienen a consolidar esa solidez, como fue el reciente decreto expedido por el Gobierno Nacional en materia de mejora de calidad de capital de los establecimientos de crédito, que significa que de esa manera estamos llegando a estándares internacionales y nos permite pensar en posibilidades futuras de tener algunas de las sugerencias que se hacen en otros países en estas materias. Digamos que en líneas ya más puntuales, y voy a desarrollar cada una de estas cajitas que está ahí, que espero que se pueda leer, se reconoce el avance en materia de facultades y modelos de supervisión, en cuanto a estándares de acceso y operación de agentes, en cuanto a intercambio de información con otras autoridades, que en el caso del mercado de valores resulta crucial, en cuanto a estándares de autorregulación y en cuanto a reglas de transparencia y de conducta. Estos son temas en los cuales la evaluación señaló que cumplíamos de manera bastante ajustada a los estándares internacionales. ¿En qué tema nos dijeron que tenemos que mejorar? En una mayor protección a los derechos de inversionistas, innovación de productos y mercados, estándares para información financiera, actividad de auditores externos y cooperación en eventos de crisis. Voy a entrar rápidamente a mostrarles qué fue lo que se dijo en cada uno de estos temas. En cuanto a facultades y modelo de supervisión, pues se reconoció la importancia de haber fusionado la Superintendencia Bancaria y de Valores. Hoy en día es una tendencia que está bastante a la vanguardia de lo que está sucediendo en otras jurisdicciones. En el caso colombiano, como lo señalaba, es muy importante en la medida
que los conglomerados financieros locales tienen una importancia muy grande en el sistema financiero y en las diferentes industrias, lo que hace que la superintendencia tenga que empezar, como lo estamos haciendo, ya no mirar a un banco o a una compañía de seguros o a un comisionista, sino a mirar al grupo como un todo, porque además los grupos están trabajando como si estuvieran en un esquema de lo que nosotros en el pasado llamábamos de banca universal. Entonces el hecho de que tengamos la supervisión integrada le permite al supervisor entender la interrelación entre todos esos negocios y naturalmente tenemos con eso una mayor capacidad para tener acceso a información y poder actuar buscando, claro está, actuar de una manera preventiva y no a posteriori. Para eso, pues sin lugar a dudas, miraron lo que nosotros hemos llamado el marco integral de supervisión y la forma como nos hemos venido aproximando a una supervisión basada en riesgo, a diferencia de lo que se conocía como una supervisión de cumplimiento. Se reconoció que hemos hecho avances apreciables en esa materia y digamos que en general estamos yendo en la dirección correcta. Ese marco integral de supervisión tiene estas características y son características que fundamentalmente lo que permiten es una evaluación consolidada e integral de los riesgos de las entidades, tener un mayor conocimiento de las entidades vigiladas, pero sobre todo cambiar la forma de interlocución entre el supervisor y los supervisados, que creo que es algo que ayer también en algún momento con algunos presidentes de las firmas comisionistas me señalaban que ya ese diálogo y la forma de aproximación se está haciendo de una manera completamente distinta. Ya no es la auditoría sorpresa, sino es realmente una conversación con los supervisados en la cual nos permite tener un mejor entendimiento de cuáles son los negocios en que están haciendo y naturalmente de poder discutir con ellos cuáles son las dificultades que nosotros vemos y claro está, en algunos casos pues tomar decisiones que para la superintendencia pueden no ser fáciles, pero que siempre van buscando que esos riesgos que están asumiendo los agentes en el mercado pues se mitiguen y se minimicen. Aquí es un poco la filosofía del sistema de la supervisión basada en riesgos. Miramos riesgos inherentes, miramos cómo se gestionan, miramos cuáles son la materialidad del riesgo y naturalmente eso resulta en la forma como nosotros vamos o a hacer las visitas o las decisiones que tomamos de esos análisis. Naturalmente, pues esto es un trabajo que toma años, que toma un cambio de mentalidad no solo en la superintendencia sino también en la industria y y teniendo eso claro, pues hemos fijado unas metas de mediano y largo plazo, tenemos apoyo de cooperación internacional y naturalmente lo que sí nos da mucha tranquilidad es que este esquema nos está dando unos buenos resultados. Al principio estábamos concentrados en los primeros 2 años en tema de compañías de seguros y bancos y a partir del año entrante vamos a empezar a trabajar con algunas firmas comisionistas precisamente para poder documentar el ejercicio, revisar las metodologías y de esa manera poder hacer las correcciones que sean necesarias frente a nuestra forma de supervisión. En cuanto a estándares de acceso y operación de agentes, pues el EFSA reconoce la evolución que ha tenido la regulación y supervisión en requisitos de acceso, se reconoce que tenemos un marco legal que incorpora estándares internacionales respecto a su estructura legal segura, evaluación, revelación de riesgos, que nuestro mercado tiene elementos que dan seguridad y transparencia a las negociaciones en el mercado, que nos permite actuar de manera temprana, que hay un mayor nivel de profesionalización y que los agentes cada vez más están trabajando en la implementación
de sistemas de gestión de riesgos, que es algo relacionado con el marco integral de supervisión y que es la prioridad número 1 de la superintendencia. Se reconoce también que a partir de la Ley 1328, la Superintendencia Financiera tiene amplias autorizaciones y posibilidades para compartir información con otras autoridades. Sobre eso hemos trabajado muy activamente, tenemos memorandos de entendimiento con otras autoridades, otras jurisdicciones. Fuimos aceptados y así se reconoció en el último Congreso de IOSCO, en el anexo A de IOSCO, que es muy importante, pues se le reconoce que la regulación colombiana y su supervisión tiene calidades y estándares internacionales, y venimos trabajando de una manera muy activa con las superintendencias de Chile y de Perú para coordinar nuestras labores de supervisión en el mercado o en lo que tiene que tener que ver con MILA. Ahí, con una ayuda de la CAF, al que les damos las gracias, y del BID, estamos reuniéndonos periódicamente con las autoridades de Chile y de Perú. Tenemos una agenda común, compartimos esquemas de supervisión y ya hemos empezado a trabajar conjuntamente cuando ha sido necesario por parte de las diferentes superintendencias en casos de conductas que puedan afectar la integridad del mercado de valores. En autorregulación, pues tenemos una particularidad muy especial, y es que tenemos un sistema de autorregulación en donde la AMB es la primera línea de supervisión de la superintendencia. Se reconoce o se recomienda que la AMB debe revisar un poco algunos aspectos de gobierno corporativo, que creo que el Consejo Directivo de la AMB ya había identificado. Y se reconoce que en los años en donde ha estado funcionando el esquema hemos tenido una buena coordinación con la AMB, que esperamos ahora sea mucho más fluida, teniendo en cuenta que un ex superintendente está a cargo de la agencia de regulación, lo cual nos permite pues entendernos más fácilmente en cuanto a los propósitos y en cuanto a los procedimientos de supervisión. En cuanto a reglas de transparencia y de conductas, pues ahí están las opiniones de los evaluadores. Tenemos estándares acorde con las nuevas tendencias internacionales en materia de operación y transparencia para derivados OTC, tenemos buen acceso a la información, hacemos un monitoreo permanente. CICER nos recomiendan trabajar en algún mecanismo que consolide la información, dado que existen múltiples sistemas de negociación y de registro, todo eso para mejorar la información del mercado, y esfuerzos para seguir trabajando en lograr identificar temas de riesgo sistémico y conductas indebidas asociadas al apalancamiento del mercado, que tiene que ver con un fortalecimiento que tenemos previsto, especialmente en materia de las personas que trabajan en temas de revisión de conductas del mercado de valores. ¿Qué nos falta? ¿O en qué podemos mejorar muchísimo más? El primer punto que destacaron es que creen que los mecanismos actuales de protección de inversionistas minoritarios no son suficientemente robustos. Mencionan algunos temas que son de modificaciones legales, como pueden ser los plazos para convocatoria de asamblea, ejercicios de derechos, pero yo creo que mirando y con la industria podríamos empezar a mirar si a través de acuerdos del gobierno corporativo de los emisores pudiéramos lograr un mejor entendimiento de esos derechos de los inversionistas minoritarios. Por otro lado, debido a la estructura corporativa de algunos de los emisores, mencionaba casos en los cuales son conglomerados financieros que tienen, digamos, muchísimas actividades, no solo en un sector, sino en varios sectores, también fortalecer los mecanismos para darle una protección mucho más efectiva a esos inversionistas minoritarios. Fue un tema que dice el informe, la misma industria recomendó mejoras en el tema de gobierno corporativo
y mecanismos de protección que se deben mejorar. Sí, se reconoce, y vuelvo e insisto, la profesionalización que ha tenido la industria en los últimos años, es algo que nosotros lo vemos desde la Superintendencia Financiera, y que además la entrada de estos nuevos agentes, sin lugar a dudas, va a fortalecer. En la práctica lo que estamos viendo es que se están creando, digamos, como unos segmentos por parte de los comisionistas, unos asociados con bancos, otros asociados con inversionistas extranjeros y unos terceros que uno podría llamar como independientes, que cada vez más están buscando unos nichos en el mercado y que sin lugar a duda tienen que fortalecer muchísimo sus mecanismos de trabajo, de medición de riesgos, para que puedan ser competitivos en el futuro en el mercado. En materia de innovación de productos y mercados, la recomendación es a la Superintendencia Financiera y tiene que ver con lo que dijo el presidente de la FIAP. Cada vez no se puede confundir la regulación con trabas por el hecho de que se desconozcan las nuevas tendencias en el mercado, que atenten contra la competitividad, que atenten contra la innovación, y por eso se hace un llamado a la Superintendencia Financiera para que fortalezcamos nuestra capacidad técnica para poder contestar de una manera ágil a esos cambios que tienen los mercados. Y en ese sentido, pues esperamos tener una reforma de la estructura de la Superintendencia que reconozca estos comentarios que nos hacen. En materia de estándares para información financiera y actividad de auditores externos, pues sin duda el trabajo en que está empeñado el Gobierno Nacional de convergir las normas contables colombianas a las normas internacionales, pues es la respuesta correcta para este tipo de preocupaciones. Estamos trabajando muy fuertemente y la mayoría de la industria está participando en las mesas en las cuales se vienen mirando este tema con cada una de las industrias. Lo que sí podemos señalarles que esto es un tema que no tiene marcha atrás, es un tema que hay que hacer, que estamos simplemente en un momento de revisar cuál sería el cronograma, pero que estamos en el Gobierno Nacional, las superintendencias de sociedades, la superintendencia financiera, la de servicios públicos, etcétera, trabajando de manera coordinada para lograr esa convergencia sin que se presenten mayores dificultades operativas, pero que esperamos que el año entrante ya arranquemos con una definición clara de las reglas que tienen que aplicar los intermediarios y en el 2014 empezar ya a tener unos resultados financieros de acuerdo con estas nuevas normas de información financiera que además pues tienen o exigen por parte de la industria, por parte de los emisores, una transformación muy importante en la forma como se miran los temas contables. El otro tema pues es una recomendación a las autoridades para trabajar de manera coordinada para prevenir o mirar qué se puede hacer en los momentos de crisis. Creo que esta fue una de las grandes enseñanzas que nos dio la crisis internacional, cómo uno no puede esperar simplemente a que las crisis se produzcan, sino hay que tener unos acuerdos, memorandos de entendimiento de envío de información entre las autoridades, desarrollo de planes de contingencia, etcétera, que nos permita anticiparnos y prevenir situaciones inconvenientes para el mercado financiero. En conclusión, aquí me falta, tengo 10 minuticos y me falta unas poquitas diapositivas, en donde simplemente voy a mencionar hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando. Con plena seguridad el ministro de Hacienda, la viceministra se van a referir estos temas con mucha más extensión. Pero en cuanto a profundización de mercado de capitales,
pues el análisis lo que nos muestra es tal vez algo que siempre vamos a tener que seguir trabajando, y es cómo ampliar la oferta de valores y vehículos de inversión. Ya hay un decreto que está para comentarios que va en esa dirección. Cómo podemos mejorar la liquidez de los diferentes instrumentos, cómo vamos o si estamos listos en materia de supervisión y de regulación en el caso en donde haya una ampliación de participantes, de agentes e inversionistas extranjeros, especialmente en MILA, si necesitamos hacer cambios adicionales o no. En el caso colombiano lo que hemos visto que es en alguna, si México quisiera ingresar al esquema de MILA, pues nosotros no tendríamos mayores dificultades para esa decisión. Y sin duda alguna seguir trabajando en el tema que señalé de seguridad, transparencia y profundidad para mejorar los productos para los clientes inversionistas. El tema de la contabilidad, fundamental. El desarrollo de herramientas para optimizar la liquidez es tal vez una de las recomendaciones en las cuales tenemos que trabajar con los proveedores de infraestructura, porque es un tema que en la práctica se puede mejorar muchísimo, en este caso con DECEVAL. El tema que mencioné de consolidar la información en el mercado de renta fija para beneficio de inversionistas, intermediarios y autoridades. En lo que queda de este semestre y el inicio del año entrante, vamos a empezar a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los establecimientos de crédito de revisión de la calidad de capital en las otras industrias. Quiere esto decir que vamos a seguir en ese tema avanzando hacia los mejores estándares internacionales. Venimos trabajando con el Banco de la República en revisar la forma como se interrelacionan y todo el tema de interconexión entre toda la industria financiera para prevenir problemas sistémicos y profundizar, sin lugar a dudas, como lo señalé, la acción de la superintendencia para poder prevenir, y si no lo podemos prevenir, sancionar temas de conductas indebidas en el mercado. Otros temas que tenemos en la agenda, pues estamos esperando que empiece el esquema de proveedor de precios, que está pues prácticamente listo. Ahí están ya 2 empresas que están con solicitudes en la superintendencia para iniciar sus actividades. Hay un tema muy importante que tenemos en la agenda para revisión, que es el tema de revisar todas las reglas que permiten el apalancamiento del mercado, para poder definir mecanismos de gestión adecuada de riesgo y la existencia de garantías que aseguren la capacidad de absorción de pérdidas generadas por la volatilidad propia de cada mercado. Tuvimos ya un llamado de atención ocurrido hace algunas semanas, y en esa materia pues tenemos que profundizar la forma como la regulación y la supervisión pueden prevenir riesgos que ocurran en esa materia. Para el año entrante tenemos planeado hacer un ejercicio de contingencia de la totalidad de los proveedores de infraestructura. Hoy en día tenemos ejercicios de contingencia por cada uno de los proveedores que ha sido resultado positiva, pero para el año entrante vamos a preparar una prueba general para mirar o suponer que todo el sistema tenga problemas, para mirar si las contingencias tomado en su conjunto el sistema funcionan y de esa manera tener mayor certeza sobre la seguridad de las transacciones que se hacen a través de esos sistemas de compensación y de liquidación. En general, pues el trabajo, como ven, la agenda es amplia, es muy variada. El mensaje es que venimos trabajando en la dirección correcta, que el mercado de valores en Colombia se sigue fortaleciendo, que la regulación y la supervisión que tenemos está en línea con los estándares internacionales. Sin lugar a dudas hay temas para mejorar y esperamos que lo podamos hacer, pero sobre todo quiero terminar haciendo un reconocimiento a las firmas comisionistas,
a los proveedores de infraestructura, a los agentes del mercado, con quienes la Superintendencia Financiera de Colombia ha logrado un nivel de diálogo muy importante que nos ha permitido interactuar dentro de este marco nuevo de supervisión basada en riesgo y que espero yo marque la forma en que se tiene que relacionar los supervisores con los vigilados hacia el futuro en mejora del mercado de valores. Muchas gracias.